Cuando 1819 dio paso a 1820, no todo estaba bien en la estación de África Occidental. Aunque se había hecho un trato con los holandeses para permitir que la Marina Real interceptara barcos negreros holandeses, esto implicaba formar una nueva comisión mixta en Freetown para juzgar los casos de los barcos que fueran llevados allí. Y muchos en el escuadrón opinaban que el juez holandés recién llegado en realidad estaba a favor de los traficantes de esclavos, si no es que directamente coludido con ellos, ya que en varios casos les brindó toda clase de cortesías. Pero recientemente le había negado al capitán de uno de los barcos antiesclavistas no solo el acceso a asesoría legal, sino que incluso le negó el acceso a parte de la evidencia incautada en forma de los documentos del barco negrero. Además, aunque en enero de 1820 4 barcos del escuadrón estaban presentes en Freetown, el Tartar tenía previsto regresar a casa pronto. La Morgiana y la Myrmidon, según la mayoría de los estándares, solo podían navegar en caso de emergencia, gracias a los brotes de enfermedades tropicales. Eso había debilitado a parte de su tripulación y matado a otros. Y así, el Thistle era en realidad el único barco que técnicamente estaba completamente operativo. No obstante, los 4 barcos decidieron emparejarse alfabéticamente y salir a una última ronda de patrullas. Se recibió información de que el excomandante del barco esclavista Luis, que había disparado contra barcos de la Marina Real antes de verse obligado a rendirse en 1816, ahora había regresado. Estaba traficando esclavos en un barco completamente nuevo y alardeando de vengarse del capitán Hagen, quien ahora estaba al mando del Thistle. Aunque el Thistle era solo un bergantín, estaba tripulado por marineros experimentados de la Marina Real, no por cualquiera que pudiera reunir para tripular un bergantín negrero, así que Hagen no le dio mucha importancia a las amenazas. La presencia del Tartar de 36 cañones también ayudó con esa evaluación. Al enviar botes por el río Pongus, los 2 barcos rápidamente encontraron un barco español y uno holandés, ambos cargando esclavos, y los capturaron, ahuyentando a 2 goletas que esperaban su cargamento. El sesgo del juez holandés fue rápidamente evidente una vez más cuando los 2 buques capturados fueron llevados de regreso a Freetown. La embarcación española fue rápidamente condenada por la comisión regular, pero el barco holandés, que caía bajo la jurisdicción de la comisión mixta, tuvo su juicio retrasado una semana. Al comodoro Collier del Tartar se le negó el permiso de asistir directamente o de recibir asesoría legal por parte del juez holandés, Van Sertema. Solo se le permitió presentar sus propios escritos sin más orientación. Van Sertema entonces declaró que 10 de los 12 esclavos encontrados a bordo del barco eran en realidad, según su opinión, miembros de la tripulación, a pesar de las objeciones de los propios esclavos a esa descripción. Continuaría en esta misma línea en otros casos durante 1820 hasta el punto de que Collier escribió una enérgica carta de queja al almirantazgo durante el verano y se aseguró de que fuera enviada en un barco muy rápido. Mientras tanto, Myrmidon y Morgiana encontraron media docena de goletas en otros lugares. 5 estaban vacías, pero la sexta intentó izar una bandera francesa. Pero al inspeccionarla, no solo llevaba a más de 100 esclavos, sino que los documentos a bordo sugerían que en realidad estaba al servicio del traficante de esclavos irlandés, cuyas operaciones habían infiltrado anteriormente. Enviaron este barco como presa antes de avistar otras 2 goletas portuguesas. Uno de ellos vio los barcos de la Marina Real y empezó a descargar su cargamento humano en botes, un truco que ya había usado antes cuando lo encontraron, excepto que esta vez el Myrmidon fue demasiado rápido, alcanzando y abordando el barco antes de que se llevaran al último esclavo. Unos días después, los 2 barcos también interceptaron a un buque pirata y sus presas. Desafortunadamente, de este grupo de 5 barcos que habían capturado, los 2 en los que se encontraron esclavos a bordo terminaron teniendo que ser liberados. El barco portugués porque el juez portugués aún no había llegado, y la comisión mixta decidió que el otro había comprado a sus esclavos legalmente. Las conexiones de los traficantes irlandeses en Freetown aparentemente seguían trabajando para él, ya que era muy obvio que en realidad no era así, y la embarcación fue escoltada a territorio francés, según la bandera que decía tener. Tartar y Thistle tuvieron algo mejor de suerte, persiguiendo a media docena de barcos franceses y españoles, incluyendo un barco en el que los británicos se horrorizaron al descubrir a 2 niños sellados en un barril en un intento de evitar ser detectados por el equipo de inspección. Esto ya era bastante malo, pero se agravó por el hecho de que el barco fue capturado. El segundo intento, después de una persecución inicial unos días antes que no tuvo éxito, resultó diferente, pero durante esa persecución se observó que la goleta arrojaba varios barriles por la borda.
Parece que el barco francés, la Jeune Estelle, estaba seguro de poder hacer un viaje transatlántico, así que solo se puede suponer. Lo que siguió fue una forma creativa por parte de la tripulación del Tártar de expresar su disgusto de una manera que no los llevara inmediatamente a un consejo de guerra. Después de una inspección minuciosa, en la que se encontraron varios esclavistas más cuidadosamente ocultos y que involucró al carpintero del Tartar levantando muchas tablas, se declaró que la Estelle estaba ahora en tan malas condiciones que era poco probable que siquiera llegara a salvo a un puerto africano, dado el clima que se avecinaba. Así que los esclavos fueron trasladados al Tartar, y con los papeles de la Estelle marcados, se le ordenó dirigirse por su cuenta a Guray para el juicio, con solo su tripulación esclavista a bordo. Lamentablemente parece que el barco sobrevivió al trayecto. Ahora había 6 barcos en el escuadrón de África Occidental, ya que el Pheasant y el Snapper también estaban presentes. Pero a medida que la primavera se convertía en principios de verano, todos ellos se veían obligados con frecuencia a navegar hacia el sur, a climas más frescos, para intentar lidiar con repetidos brotes de fiebre tropical que debilitaban a quienes tenían la suerte de sobrevivir. Sin embargo, también hubo algunos aspectos positivos. El USS Cyan, otro veterano de la guerra de 1812, en este caso siendo la última captura exitosa de la guerra por parte del USS Constitution, llegó para ayudar. Aunque un intento de un barco estadounidense acompañante de fundar una colonia similar a Freetown, con algunos esclavos liberados, terminó bastante mal cuando el sitio elegido resultó estar plagado de enfermedades, lleno de lugareños hostiles y a menudo atacado por barcos negreros. Después de unos meses, los sobrevivientes fueron reubicados en otro sitio, llamado Monrovia, que eventualmente se expandiría para formar Liberia. En 3 meses, el Cyan capturó 8 barcos que su capitán, Trenchard, determinó que eran negreros estadounidenses, aunque solo fue posible enviar 4 de estos barcos como presas de regreso a los Estados Unidos, ya que los otros 4 tenían documentos que afirmaban ser españoles, con quienes la Marina de los Estados Unidos no tenía un tratado de inspección. Trenchard comentó que, aunque estaba seguro de que los barcos liberados eran estadounidenses, cada barco que abordaba tenía varios juegos de documentos, cada uno de una nación diferente, lo que permitía a los barcos en cuestión reclamar la nacionalidad que más les convenía para evadir la autoridad del barco inspector. Los 4 barcos retenidos como presas parecían haber pensado erróneamente que el Scan era un barco británico, y por eso intentaron reclamar protección estadounidense, dándose cuenta demasiado tarde de su error y sin poder cambiar su versión una vez que un barco estadounidense los abordó. Aunque fueron reforzados brevemente por el USS Alligator y el USS Shark, la formación estadounidense descubrió rápidamente otro problema. Los traficantes de esclavos les temían mucho menos que a la Marina Real. De 5 barcos negreros franceses que capturaron entre ellos en mayo de 1820, 3 volvieron a la trata de esclavos porque sus tripulaciones se amotinaron y vencieron a las tripulaciones de presa que habían sido colocadas a bordo. En otro lugar, Teasel enfrentó otro problema más. Un mercante británico había sido capturado por un grupo de hombres que a veces se dedicaban a la trata de esclavos y otras veces a la piratería. Un intento de tomar el barco pirata, que fue encontrado río arriba por uno de los botes de Teasel, fracasó cuando el bote fue atacado a tiros y capturado, sufriendo varias bajas en el proceso. Sin embargo, aunque esto dejó al Teasel con muy poca tripulación para intentar navegar río arriba por sí mismo, molestó con razón al capitán del barco, quien regresó a Freetown y volvió rápidamente, con Myrmidon, Morgiana y Snapper en compañía, además de 3 compañías de tropas. Así reforzados, 200 soldados junto con Teasel y Snapper comenzaron a avanzar río arriba, mientras que los 2 barcos más grandes permanecieron a la espera en la desembocadura por si algo se les escapaba a los otros 2. Pronto se toparon con el fuerte combinado de piratas y traficantes de esclavos, y aunque enviaron botes bajo bandera de tregua, la fortaleza les disparó incluso mientras ondeaba su propia bandera de tregua. Sin embargo, esta vez su puntería falló, posiblemente porque los botes habían sido armados con carronadas y respondieron al fuego. Ante el bombardeo de los barcos en el río y el asalto decidido de los hombres del Segundo Regimiento de Indias Occidentales, el enemigo huyó, así que las fuerzas británicas se llevaron todos los cañones y suministros que encontraron de regreso a sus barcos y luego incendiaron el fuerte y las casas que lo rodeaban hasta reducirlas a cenizas. Con eso resuelto, luego recibieron la noticia de que un jefe local había estado cooperando con los piratas y tenía como prisioneros a los sobrevivientes del bote capturado del Teasel. Decidieron ir a enfrentarlos al día siguiente, pero una tormenta nocturna dejó al Snapper encallado.
Sin dejarse vencer por el clima, la tripulación del barco simplemente se unió a las tropas en una marcha por tierra, atacaron el pueblo del jefe, pero descubrieron que los cautivos habían sido trasladados una vez más, así que también incendiaron este pueblo y regresaron para ayudar a sacar al Snapper del banco de lodo. Mientras hacían esto, llegó un mensaje desde más arriba del río. Otros jefes locales y un comerciante británico, al enterarse de la política de tierra quemada que estaban siguiendo los barcos del Escuadrón de África Occidental, lograron forzar la liberación de la tripulación capturada del Thistle, y estos fueron enviados río abajo para reunirse de nuevo con su barco. Con el Snapper y el Thistle de nuevo a flote, ambos regresaron al mar, habiendo cumplido su misión. El verano también trajo una mejoría general. El juez portugués de la comisión mixta llegó y resultó ser decididamente antiesclavista. La Morgiana evitó un ataque a un asentamiento británico al aparecer e impresionar a los locales con su artillería, y aunque las dotaciones estaban mermadas por las enfermedades, los barcos del escuadrón se beneficiaron de que los oficiales subalternos fueran ascendidos temprano para reemplazar a los superiores enfermos o fallecidos. Para el otoño, el USS Cyan se preparaba para regresar a casa, pero se animó cuando su reemplazo, el USS John Adams, llegó habiéndose encontrado ya con el HMS Snapper, ambos barcos en camino para otra expedición al río Pongas. Desafortunadamente, el capitán del John Adams resultó ser algo menos decidido que el del Cyan, y cuando se encontró a un gran contingente de traficantes de esclavos claramente estadounidenses bajo falsas banderas españolas, se negó a abordarlos. El John Adams fue pronto llamado de regreso para otras tareas en poco más de un mes. El invierno de 1820 y el inicio de 1821 fueron bastante tranquilos. El juez portugués de la comisión mixta tuvo que regresar a casa debido a una enfermedad, así que el siguiente negrero portugués capturado fue llevado hasta Brasil para ser juzgado y en el camino encontraron a un tripulante africano de la Marina Real Británica escondido, quien corrió a bordo del Morgiana. Él contó que había sido parte de una dotación de presa de 9 hombres que fue puesta a bordo del negrero Volcano do Sud casi 2 años antes. A mitad de camino hacia Freetown, los negreros atacaron a la dotación de presa, mataron a los 5 marineros británicos e intentaron esclavizar a los 4 tripulantes africanos, de los cuales 2 prefirieron lanzarse por la borda. Los otros 2 habían sido vendidos como esclavos en Brasil, pero este, conocido como Kwashi Sam, logró escapar y finalmente llegó a un puerto donde encontró el barco británico. El Volcano do Sud fue señalado para recibir especial atención en caso de que se encontrara de nuevo. De regreso en la costa africana, Tartar y Thistle habían ideado un plan astuto. Enviarían al pequeño Thistle adelante bajo bandera española al río Boni. Aquí logró engañar a un piloto local haciéndole creer que eran traficantes de esclavos, y el piloto entonces se ofreció a llevarlos a un fondeadero secreto río arriba. Cuando subió a bordo, la tripulación capturó al piloto y lo obligó a punta de pistola a llevarlos allí. Luego abordaron la canoa del piloto y la usaron para lanzar un asalto contra una goleta aparentemente española que ya estaba anclada allí. La embarcación solo tenía una capacidad de 172 toneladas, pero tenía casi 500 esclavos hacinados en su bodega. Aquellos en peor estado de salud fueron enviados de regreso al Tártar, al que luego se le hizo una señal para que enviara sus propios botes río arriba, mientras que la tripulación del Thistle continuó y encontró un barco portugués, que les disparó brevemente antes de ser superado. Como solo tenía 85 esclavos a bordo, otro gran grupo del primer barco fue trasladado a este para el viaje de regreso a Freetown. El primer barco, ahora con solo aproximadamente la mitad del número original de esclavos a bordo, fue enviado directamente allí, con la tripulación traficante encadenada bajo la entusiasta vigilancia de los antiguos esclavos. Esto se hizo como castigo, ya que los traficantes de esclavos habían intentado sabotear el barco. Tartar, Thistle y el segundo premio tomaron una ruta más lenta, deteniéndose para reabastecerse de agua antes de enviar la segunda presa más adelante, mientras que los 2 buques de guerra se adentraron en el antiguo río Calabar y capturaron 2 barcos esclavistas portugueses más. De nuevo, uno de los barcos casi no tenía esclavos a bordo, pero el otro estaba tan abarrotado que no solo la enfermedad ya estaba muy extendida, sino que cuando algunos esclavos fueron trasladados al otro barco capturado, se encontró a un esclavo muerto bajo la presión de todos los demás. Desde ahí, el Tartar zarpó de regreso a casa, dejando al resto del escuadrón para continuar con las operaciones. Myrmidon siguió siendo una plaga para los traficantes de esclavos cuando envió botes de regreso río arriba por el Boni. Primero, encontraron media docena de traficantes de esclavos franceses, a los cuales las reglas de enfrentamiento de ese año les prohibían tocar,
pero, oportunamente, uno de los capitanes franceses les dijo que había 2 traficantes de esclavos españoles más arriba en el río. Cuando los botes del Myrmidon se acercaron, recibieron un intenso fuego y se vieron obligados a retirarse. El capitán Leake decidió que ya era suficiente y pasó los siguientes días tomando sondeos detallados del río mientras esperaba la marea viva. Cuando la marea hizo que el río subiera, llevó toda la fragata de sexta clase río arriba de una sola vez. Capturó ambos barcos esclavistas españoles, cuyos tripulantes huyeron al ver que un buque de guerra británico se les acercaba, y luego envió a sus propios hombres a tierra para capturar a los traficantes de esclavos españoles, llevándose ambos barcos, con un total de 242 esclavos mar adentro con él. Desembarcando a todos en Freetown, acusó a ambos capitanes de piratería por disparar contra hombres de la Marina Real y vio cómo ambos fueron declarados culpables y ahorcados. Snapper capturó a un par de traficantes de esclavos más, mientras el USS Alligator aparecía para otro patrullaje, encontrando una vez más que los traficantes de esclavos en el mar eran mucho más agresivos en sus acciones contra la Marina de los Estados Unidos que contra la Marina Real. En un encuentro, terminó en un duelo artillero en toda regla con un traficante de esclavos portugués. El Alligator ganó el duelo con bastante facilidad, gracias a que tenía artilleros realmente entrenados a bordo y envió el barco capturado a Boston. Cuando llegó el momento, a principios de 1822, de regresar a casa, el Alligator dejó atrás una embarcación auxiliar con una tripulación voluntaria para continuar su labor. Esta embarcación auxiliar pidió ayuda a la Marina Real para conseguir más tripulación, y entre ambas encontraron y capturaron un barco esclavista estadounidense que no pudo esconderse detrás de la bandera americana cuando el barco que vino a abordarlo era de su propio país. Poco después de esto, el Congreso de los Estados Unidos en realidad hizo algo útil por una vez, y recomendó un acuerdo con los británicos por el cual Estados Unidos permitiría que la Marina Real abordara barcos sospechosos de tráfico de esclavos bajo bandera estadounidense, siempre y cuando los barcos de la Marina de los Estados Unidos tuvieran el mismo derecho de abordar barcos con bandera británica que consideraran involucrados en actividades ilegales. Esto fue aceptado tanto por el gobierno británico como por el presidente Monroe. Pero el asunto naufragó en el Senado, donde varios senadores a favor de la esclavitud añadieron deliberadamente un montón de enmiendas que ambas partes sabían que serían completamente inaceptables, en un esfuerzo exitoso por echar abajo el acuerdo por completo. La ausencia del Tártar fue compensada por la llegada del HMS Ifigenia de 36 cañones y el Comodoro Mens, restaurando el escuadrón de África Occidental a 6 embarcaciones, además del barco auxiliar dejado por el Alligator y la goleta Augusta que había sido dejada por el USS Shark. Incluso había un bergantín francés, el Huron, que navegaba por ahí en un intento vago de hacer cumplir la propia postura antiesclavista de Francia, aunque no permitieran que nadie más lo hiciera. Entre todos, capturaron media docena de barcos negreros en el primer trimestre de 1822, después de lo cual Ifigenia llevó otros 2 barcos con ella de regreso al río Bonny. Consciente de la resistencia que Myrmidon había enfrentado antes, ya que esta vez Myrmidon venía con ella, Mens ordenó 6 grandes botes cargados con 150 hombres con armas a bordo y envió toda la fuerza río arriba. Efectivamente, encontraron 6 barcos negreros en el río. 2 goletas viraron para abrir fuego contra los marineros que se acercaban, quienes respondieron al fuego y abordaron los barcos. Las 2 goletas resultaron ser españolas, mientras que los otros 4 barcos eran franceses. Los barcos españoles también habían obligado a algunos de los esclavos a luchar contra el grupo de abordaje y estaban gravemente sobrecargados, con 705 esclavos repartidos entre las 2 pequeñas embarcaciones. Después de interrogar a los traficantes de esclavos sobrevivientes, ya que unos 2 docenas de ellos habían muerto en la pelea, resultó que la idea de obligar a los esclavos a luchar contra los británicos fue producto del capitán de la goleta Ichanum, siendo la otra goleta la Vicua. También resultó que una niña esclava de 12 años había sido encontrada encadenada en la cubierta de esclavos del Ichanum, con una cadena de hierro corta y gruesa sujeta al mástil. Te dejaré imaginar exactamente por qué fue así. Asqueados y ofendidos por igual, los marineros británicos liberaron a la niña y arrastraron al capitán del Ichanum, lo encadenaron por el cuello en su lugar y lo dejaron ahí rodeado por sus antiguos cautivos. De los otros 4 barcos, los franceses, 3 se habían unido a la pelea, mientras que uno, el Theodore, simplemente observó. Así todos fueron abordados. Se descubrió que el Theodore en realidad solo estaba ahí para comerciar bienes legítimos y como no había disparado contra los británicos, se le permitió continuar con sus asuntos. Pero los otros 3 tenían entre ellos a más de 800 esclavos,
Y aunque técnicamente no podían ser capturados por tráfico de esclavos, debido a que estaban bajo la bandera francesa, habían disparado sin provocación contra la Marina Real, así que en su lugar fueron tomados como presas y las tripulaciones fueron acusadas de piratería. Al capturar otro barco negrero, esta vez portugués, de regreso a Freetown, el Comodoro Mens reorganizó la gran cantidad de presas, equilibrando el número de esclavos en cada barco y hundiendo las dos embarcaciones que resultaron ser las menos aptas para navegar. Lamentablemente, el Ecanum fue atrapado por una tormenta y volcó poco después, llevándose consigo a toda la tripulación, pero el resto de los barcos con los esclavos sobrevivientes fueron llevados a los diferentes tribunales correspondientes. Morgiana y Faisán regresaron a casa en el verano de 1822, siendo reemplazados por las balandras Siren, Van y Driver, aunque este pequeño aumento pronto se vio compensado cuando Myrmidon tuvo que ser retirada para ser reacondicionada. La escuadra renovada realizó más de una docena de capturas durante el resto del año, incluyendo 2 barcos que fueron encontrados vacíos pero equipados para la trata de esclavos por el HMS Sirene, que encontró cartas a bordo que mostraban exactamente dónde y cuándo debían recoger a sus esclavos. Así que Sirene se dirigió allí, encontró una factoría de esclavos, la cual disparó contra los botes del barco, y así obligó a los marineros a desembarcar bajo fuego. Pero ellos tomaron los cañones, los usaron contra el resto del personal de la factoría, luego los inutilizaron, incendiaron la factoría hasta los cimientos y se marcharon navegando. Poco después, Sirene fue abordado por un representante de la tribu local que ofreció enviarles a los esclavos que estaban a punto de ser vendidos a los traficantes de esclavos de todos modos, si los barcos esclavistas no hubieran sido capturados. Estos esclavos fueron enviados a Freetown y liberados. Este precedente de uso de la fuerza pareció funcionar, ya que cuando otro barco de esclavos fue capturado, en circunstancias similares. Siren llegó y ya había una carta esperándolos del jefe de esa zona, prometiendo entregar a los esclavos que esperaban para su liberación, siempre y cuando Sirene no incendiara su pueblo también. También, en 1822, el secretario de Relaciones Exteriores, Castlereagh, murió, pero el nuevo, Canning, era un abolicionista ferviente, y al no lograr que las demás potencias europeas trataran la esclavitud igual que la piratería. En cambio, cambió de táctica y empezó a usar presión específica con cada nación para obtener más concesiones sobre el tema. En los siguientes años, lograría obtener más acuerdos de 3 naciones europeas, así como de Brasil y Estados Unidos, de los cuales hablaremos cuando sea relevante. Los primeros 2 que vale la pena mencionar fueron acuerdos adicionales con los Países Bajos y España, ambos de los cuales, para principios de 1823, ya habían acordado que los barcos bajo sus banderas que fueran encontrados equipados para la trata de esclavos podían ser capturados, incluso si no llevaban esclavos a bordo en ese momento, algo que ya se aplicaba a otros barcos negreros antes, pero que ahora podía hacerse cumplir de manera más amplia. El Comodoro Mens también regresó, después de haber llevado la Ifigenia de vuelta al Reino Unido durante el invierno. Él y su tripulación se habían transferido al HMS Owen Glendower, un barco más grande de 42 cañones, y habían regresado a la costa africana. Pero fue el final de la pobre y vieja Thistle. Después de haber pasado 3 años y medio en servicio, estaba tan desgastada que la enviaron a casa para ser desmantelada, su capitán. El capitán Hagen, de alguna manera, había sobrevivido el doble de tiempo en varios barcos de la estación y había capturado un total de 33 barcos negreros, lo que resultó en la liberación de casi 100 veces esa cantidad de esclavos. Desafortunadamente, esa primavera hubo un brote de fiebre amarilla que se propagó por el escuadrón y cobró la vida de poco más de 100 marineros británicos en solo 3 meses. Los hombres y barcos restantes tuvieron que equilibrar el apoyo a los esfuerzos británicos en una guerra contra los Ashanti junto con sus patrullas antiesclavistas. Aquí, sus esfuerzos comenzaban a tener efecto tanto en tierra como en el mar, ya que varios reyes y jefes locales devolvían voluntariamente a los esclavos que eran desembarcados en sus costas por barcos negreros que buscaban deshacerse de su carga humana antes de ser interceptados. Aunque en un momento dado, el Owen Glendower estaba tan abrumado por la cantidad de esclavos liberados que la tripulación tuvo que hacer la mayor parte del viaje de regreso a Sierra Leona con solo una cuarta parte de las raciones, solo para que todos a bordo tuvieran algo que comer. El año continuó de manera irregular, con el Snapper obligado a regresar a su base, habiendo sido designada para distribuir a su tripulación apta al resto del escuadrón, quienes luego, en respuesta, la tripularon colectivamente con sus hombres enfermos, asegurándose de que hubiera al menos suficientes, lo que podrías llamar heridos que aún podían caminar, para operar el barco. Además, el Comodoro Mens cayó enfermo y murió en la cubierta de su buque insignia en septiembre.
Van tuvo que irse para reparaciones y Sirini recibió la orden de regresar a casa. El único aspecto positivo de la última parte de 1823 fue la llegada del bergantín HMS Swinger, con la veterana tripulación del Thistle transferida al nuevo barco. 1824 no comenzó mejor, ya que hubo confusión respecto al recién independizado Brasil, y si los tratados firmados con Portugal aún aplicaban a los barcos bajo la bandera brasileña, lo que llevó a que 3 barcos negreros capturados con gran riesgo tuvieran que ser liberados. Y el reemplazo del Comodoro Mens, el Comodoro Fillmore, tuvo que regresar a casa después de que él también contrajera una de las muchas fiebres endémicas de la región. Con el mando temporalmente en manos del teniente Walcom, quien de inmediato tuvo que intervenir de nuevo en la guerra Ashanti, cuando estos últimos marcharon, un gran ejército de alrededor de 10.000 hombres entró en acción, mucho más rápido de lo que las unidades británicas en tierra habían anticipado, lo que llevó a que una fuerza mixta de aproximadamente 500 hombres mitad británicos y mitad locales fuera superada cuando fueron atacados por todos lados y finalmente se quedaron sin municiones, lo que resultó en la muerte del gobernador británico, quien había acompañado a ese destacamento. Para abril, la balandra HMS Victor, con un nuevo comandante de escuadrón, Thomas Prickett, había llegado, y mientras se lidiaba en tierra con las consecuencias del éxito de los Ashanti, todavía había más barcos negreros por capturar, y la Victor resultó ser una embarcación inusualmente rápida. En abril, persiguiendo 3 barcos sospechosos, al alcanzar al más lento, descubrieron que el más grande de los 3, el brigadier Romano, era tanto barco negrero y pirata. Habiendo capturado los otros 2 barcos y confiscado sus cargamentos legítimos con la intención de intercambiar las mercancías por esclavos. Víctor persiguió debidamente al romano, solo para ver que la tripulación abandonaba el barco en un bote que claramente estaba muy cargado con los bienes más valiosos, solo para que luego se observara que el bote se rompía al chocar con el fuerte oleaje cerca de la costa. Concluyendo que la providencia había juzgado a la tripulación del romano, Víctor zarpó en busca de otros objetivos. En mayo, otra fragata, la Maidstone de 36 cañones, llegó con un oficial aún más alto en rango, el comodoro Bullen, quien había participado en las batallas del glorioso 1 de junio Camperdown y Trafalgar. La Maidstone relevó a Lowen Glendower, así como al Driver. Para este momento, la guerra contra los Ashanti iba un poco mejor, pero los suministros para los puntos fuertes clave tenían que ser transportados por mar y, por lo tanto, por los barcos del escuadrón, ya que todavía era demasiado peligroso ir por tierra. Los Ashanti finalmente fueron repelidos en una serie de batallas en las que los esfuerzos británicos se vieron enormemente favorecidos cuando el capitán Scott desembarcó con algunos de los cañones de su barco y sus tripulaciones, lo que añadió una enorme potencia ofensiva a los enfrentamientos. Sin embargo, para el verano, el escuadrón informó que casi todos los barcos negreros que encontraban ondeaban banderas francesas o brasileñas, lo que hacía mucho más difícil capturarlos, ya que la falta de tratados de inspección importantes con estas naciones hacía que así fuera. Se tenía que gastar tiempo y esfuerzo en tratar de averiguar cuáles barcos estaban con bandera falsa y cuáles barcos realmente podrían ser de esos países. Pero el inicio de 1825 trajo noticias un poco mejores. Después de numerosos informes de la escuadra de que ciudadanos británicos seguían siendo descubiertos participando en la trata de esclavos, solo que bajo banderas extranjeras, una nueva ley fue aprobada en el Parlamento. Como las multas y el tiempo en prisión habían resultado ineficaces, e incluso la condena al destierro a Australia claramente no era suficiente, la nueva ley establecía que cualquier súbdito británico que fuera encontrado involucrado en la trata de esclavos sería acusado de, y cito, delito grave, piratería y robo, y debería sufrir la pena de muerte sin el beneficio del clero, y la pérdida de tierras, bienes y pertenencias, como los piratas, delincuentes y ladrones en el mar, deben sufrir. Sin embargo, existía una división entre quienes estaban destinados en la zona y quienes en casa querían que el comercio de esclavos se detuviera lo más posible, y aquellos en casa que todavía intentaban sabotearlo. Esto se puede ver en el caso del Swinger, que en febrero fue atacado mientras investigaba varios barcos encontrados anclados, frente a lo que ahora es Nigeria. De manera bastante comprensible, después de haber sido atacado, el Swinger respondió al fuego. La embarcación que les había disparado luego intentó abordar el bergantín, y comprensiblemente eso no terminó particularmente bien para el grupo de abordaje. Con gran parte de la tripulación enemiga ahora capturada o muerta, los británicos contraatacaron abordando la embarcación y descubrieron que era un barco pirata español. Como no tenía esclavos a bordo, el capitán del Swinger decidió arrojar todas las armas y municiones, desde cañones hasta pistolas, por la borda y luego dejar que el barco y su tripulación sobreviviente siguieran su camino.
Pero absurdamente, algunos de los que mandaban desde sus escritorios en Londres intentaron censurar al capitán Clerkson por ser supuestamente demasiado agresivo a pesar de que le dispararon primero. También intentaron acusarlo de destrucción ilegal de propiedad privada en forma de los cañones del barco pirata. Por suerte, el comodoro Bullen intervino y señaló que las órdenes del escuadrón decían que, además de suprimir el comercio de esclavos, debían ayudar al comercio británico, y él consideró que desarmar a un pirata agresivo ayudaba al comercio británico, por lo que dio el asunto por cerrado. Ante la posibilidad de enfrentar la ira de los muchos comerciantes legítimos a quienes los piratas habían estado acosando, así como el descontento de los oficiales del escuadrón, el asunto fue dejado de lado. Pero llegaron más buenas noticias en forma del HMS Atoll de 28 cañones, el HMS Esk de 22 cañones y el HMS Conflict de 12 cañones, unos refuerzos muy bienvenidos, quienes ya habían liberado a casi 300 esclavos de una goleta que encontraron mientras iban hacia el sur. Aunque el problema con los buques insignia franceses parecía haberse resuelto inicialmente con la llegada del bergantín francés Dragon, rápidamente se supo que el Tribunal francés de presas en Senegal estaba tan infestado de funcionarios proesclavistas que todo lo que el pobre bergantín capturaba y enviaba para su condena era liberado y se le permitía volver a la trata de esclavos. Como el veloz Víctor tuvo que ser enviado a casa para ser reacondicionado ese verano, el resto del escuadrón, compuesto por barcos más lentos, hizo pocas capturas. Aunque los que lograron capturar tendían a ser barcos más grandes y lentos, con varios cientos de esclavos liberados en cada barco tomado. Otro barco rápido, el HMS Redwing, fue enviado como reemplazo con una tripulación compuesta por veteranos anteriores de la estación de África Occidental, pero encalló en su viaje hacia el sur y perdió la mayoría de sus buenas cualidades de navegación debido a los daños. Sin embargo, las tensiones con los piratas esclavistas españoles estaban aumentando. Dos de estos barcos, con unos 500 esclavos en total, opusieron una resistencia significativa al Redwing usando cañones y armas pequeñas. Aunque este esfuerzo, en gran medida, solo les valió un abordaje agresivo, enviando uno de los barcos a Freetown con una tripulación de presa de 14 hombres, en su camino hacia allá, el barco se topó con un negrero brasileño y logró capturarlo también. Pero entonces apareció otro negrero pirata español y los capturó. Ambos buques capturados, asesinando o mutilando a todos los miembros de la tripulación de presa que habían hecho todo lo posible por defender los barcos. Los sobrevivientes comunicaron al resto del escuadrón el nombre del barco pirata, en caso de que se lo volvieran a encontrar. La balandra HMS Brazen añadió aún más fuerza al escuadrón y comenzó una racha constante de capturas. La propia Brazen logró liberar a varios cientos de esclavos a pesar de capturar a un negrero español con solo 5 esclavos a bordo, ya que el capitán Wiles consiguió que su homólogo español confesara que iba a recoger más esclavos y a dónde se dirigía. Así que, en lugar de dirigirse a Freetown, navegó hacia el punto de recogida y ordenó al jefe local que entregara a los esclavos de todos modos. El jefe se negó, ya que obviamente ahora no iba a recibir ningún pago. Wiles advirtió que si no lo hacía, entonces el Brazen arrasaría el pueblo con sus cañones, y pronto 231 esclavos adicionales fueron llevados a la orilla, donde fueron distribuidos entre el Brazen y el barco negrero. Ambas embarcaciones se dirigieron a Freetown y todos los esclavos fueron liberados. El recién llegado gobernador de Sierra Leona, un tal gobernador Turner, no tenía mucha simpatía por la Marina Real, principalmente porque no estaban bajo su control, y ellos lo sabían. Pero curiosamente, esto en realidad llevó a beneficios generales para todas las partes, bueno, a menos que fueras un traficante de esclavos. Esto se debió a que Turner se metió en la cabeza que podía demostrar que podía hacer un mejor trabajo que la Marina Real, superándolos en sus propias funciones. Y así ordenó que trajeran desde Gran Bretaña un barco de vapor fuertemente armado y de poco calado, y compró un par de bergantines franceses que habían sido condenados por tráfico de esclavos en los tribunales de Freetown. Armando fuertemente esta pequeña flotilla y usando su autoridad como gobernador, salió a lo largo de la costa, estableciendo un esquema laberíntico que comenzaba con una orden de sométete o muere cuando sus fuerzas llegaban al pueblo de un gobernante local. Dada la disparidad en el poder de fuego, generalmente elegían la opción de someterse, momento en el cual él les decía que mientras dejaran el tráfico de esclavos, garantizaría su seguridad contra todas las tribus locales, poniéndolos bajo la protección británica. Luego continuaba para repetir el proceso, y en el plazo de un año, un montón de reinos locales cerca de Sierra Leona quedaron atrapados en una red bastante enredada donde todos habían acordado dejar el tráfico de esclavos, y ninguno podía atacar a los demás, porque a todos se les había prometido la protección de Turner en caso de que eso ocurriera.
Esto obligó a los traficantes de esclavos, que antes tenían su base en estos territorios, a mudarse a otras áreas, lo que sirvió para concentrar tanto a los comerciantes de esclavos en tierra como a los barcos que les compraban. De tal manera que en diciembre de 1825 y enero de 1826, el escuadrón pudo capturar suficientes barcos negreros como para liberar a más de 1000 esclavos en lo que normalmente era una época bastante muerta. También, en enero de 1826, llegaron el barco de reconocimiento Levin y el bergantín Barracuda. Habían pasado la mayor parte de los últimos 4 años completando un levantamiento hidrográfico completo de toda la costa africana, desde Gibraltar hasta el Mar Rojo, a costa de más de la mitad de los hombres que habían iniciado el viaje. Sin embargo, el capitán Owen del Levin, quien había sido retrasado temporalmente en su trabajo de reconocimiento un par de años atrás, cuando, a mitad de la costa este africana, se detuvo un tiempo para establecer un reino antiesclavista de un solo hombre en la costa de lo que ahora es Kenia. Ahora se enteró del plan del gobernador Turner para atacar a los traficantes de esclavos reubicados en el río Balm, así que detuvo sus últimos reconocimientos para unirse al asalto. La ciudad esclavista fue incendiada hasta los cimientos con pérdidas mínimas para los británicos, pero Turner contrajo una fiebre y el gobernador murió después, en marzo, poniendo fin temporalmente a los esfuerzos por erradicar el comercio de esclavos en tierra, además de los esfuerzos marítimos de la Marina Real Británica. Atoll recibió la orden de ir a la India, pero en el camino el capitán Murray capturó al barco negrero Activio. Pero gracias a una persecución prolongada, fue capturada justo al sur del Ecuador. Por lo tanto, los propietarios inicialmente argumentaron con éxito en la corte para obtener casi 11.000 libras de indemnización contra Murray, ya que aunque se demostró que habían tomado esclavos ilegalmente al norte del Ecuador, sostuvieron que al cruzarlo, eso significaba que ya estaban fuera de la jurisdicción. Sin embargo, el asunto luego se elevó de nuevo a Londres y Brasil, la nación de origen de los traficantes de esclavos, donde todo el caso fue rápidamente desestimado. Terminaremos este episodio con un breve recuento de otro incidente que mostró cuán peligroso era este puesto. Aparte de las privaciones habituales del mar, las enfermedades tropicales desenfrenadas y los esfuerzos ocasionales de los traficantes de esclavos por resistirse a ser abordados, las tripulaciones de presa a menudo estaban en peligro tanto por parte de las tripulaciones de los traficantes como por un número creciente de piratas. Ya vimos algunos ejemplos mencionados brevemente antes. Pero en este caso en particular, todo comienza cuando el bergantín Netuno fue capturado por el ayudante de capitán Richard Crawford del HMS Esk, con un total final de 92 esclavos contabilizados a bordo. Junto con otros 5 marineros británicos, 4 miembros de la propia tripulación del bergantín y 2 adolescentes, uno del Esk y otro del Netuno, el barco se dirigió a Freetown. Pero resultó ser un barco lento, y después de 2 semanas, un bergantín rápido apareció por la popa y a estribor. Crawford inicialmente redujo la velocidad y se acercó, pensando que era el Red Wing. Pero el capitán del Netuno pensó que era un barco pirata, y resultó que tenía razón, ya que el bergantín se acercó sin izar bandera hasta el último momento, cuando disparó frente a la proa del Netuno y enarboló una bandera francesa. Crawford ordenó que se cargaran los pocos cañones de 6 libras a bordo, y cuando la lancha del extraño bergantín apareció al costado, el hombre al mando comenzó a intentar amenazar a la tripulación británica en español, lo que echó por tierra el engaño de la bandera francesa. Después de perder algo de tiempo buscando a alguien que pudiera traducir, Crawford comunicó que su barco estaba bajo control británico y que de todas formas no creía que el bergantín fuera realmente francés. Luego dejaron de fingir y el capitán de la lancha admitió ser de La Habana y ordenó a sus hombres abordar el Netuno. En cambio, Crawford, quien había recuperado un par de pistolas bajo el pretexto de buscar los papeles del barco, le disparó al hombre en cuestión, así como al hombre que sostenía la lancha junto al Netuno. Luego, un cañón de 6 libras cargado fue apuntado hacia los otros hombres en la lancha, quienes entonces recibieron la orden de lanzarse al mar. El bergantín, ahora identificada como la Caroline, vio que su engaño había sido descubierto y barrió al Netuno con fuego de artillería. Con solo él mismo, el capitán del Netuno, un marinero y uno de los muchachos aún en la cubierta superior, Crawford y el muchacho se encargaron de los cañones. El capitán del barco corrió a buscar pólvora y una bala, y un marinero llamado Frost tomó el timón. Durante las siguientes 2 horas, la tripulación de 3 hombres disparó la triste colección de cañones de 6 libras, uno a la vez, contra el Caroline, mientras el pirata intentaba destruir las velas y el aparejo del Netuno. Cuando Crawford fue golpeado en la cabeza por una gran astilla y quedó inconsciente, el marinero Frost abandonó el timón para ocupar su lugar en los cañones. Apuntando cuidadosamente, hizo un disparo perfecto en el castillo de proa del Caroline, dispersando a una nutrida partida de abordaje como si fueran bolos derribados.
Con casi 2 docenas de muertos visibles y muchos más heridos, gracias a la excelente puntería de la pequeña tripulación de presa, el Caroline se alejó y desapareció, para no volver a verse jamás. Con solo 4 disparos restantes, Nettuno finalmente logró llegar a duras penas a Freetown. Crawford fue ascendido en el acto, uniéndose a las filas de oficiales como teniente, aunque gracias en parte a su herida, pronto sería enviado a casa por algunos meses para recuperarse. Pero regresaría más tarde ese año, y lo volveremos a ver en el episodio 3. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para revisar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.